Veamos cómo realizar el diseño boceto para la obra que hemos denominado Brazo de Orión. Para ello vamos a utilizar una tabla de dimensiones 61 por 61 centímetros. Lo primero que vamos a realizar es dejar un margen de los lados horizontales y de los lados verticales de 2 centímetros. Luego vamos a trazar las diagonales para encontrar el centro. Posteriormente vamos a construir 3 circunferencias de radios 5 centímetros, 12.5 y 28.5 centímetros respectivamente. Luego vamos a realizar 18 divisiones en cada una de las 3 circunferencias. Dichas divisiones tendrán una distancia de 20 grados una de la otra. O también podemos utilizar la siguiente fórmula matemática. Multiplicamos el diámetro para la primera circunferencia, en este caso es 10 centímetros, por pi, que equivale a 3.1416, y lo dividimos entre 18. Así obtendremos la distancia entre punto y punto. Para la primera circunferencia serían 1.74 centímetros. O usando el transportador, subdividimos en 20 grados cada sección. Si deseas saber cómo he realizado el tensado de los hilos para esta obra, te invito a dar clic en la siguiente notificación. Para la segunda circunferencia tenemos un diámetro de 25 centímetros por 3.1416 y dividido entre 18. La distancia entre punto y punto es de 4.3 centímetros o 20 grados. Si deseas saber cómo preparo la base para una obra de estrinar, te invito a dar clic en la siguiente notificación. Por último, dividamos la tercera circunferencia también en las 18 partes. Como el diámetro es 57 centímetros, entonces multiplicamos 57 por 3.1416 y lo dividimos entre 18. La distancia entre punto y punto es de 9.94 centímetros. Ahora vamos a interceptar los puntos de la segunda circunferencia con los puntos de la tercera circunferencia. Solo nos queda realizar unas divisiones de 0,7 centímetros entre punto y punto en cada una de las líneas trazadas para posteriormente colocar los clavos. Para esta obra hemos utilizado la siguiente cantidad de clavos o puntillas. Para la circunferencia central hemos utilizado 18 clavos de 1 pulgada y para cada uno de los radios de nuestra obra hemos utilizado 23 clavos de 1 pulgada separados uno del otro 0,7 centímetros.